Muy buenas tardes. Hoy estamos llevando a cabo una más de nuestras pláticas, diálogos educativos. Yo soy la doctora María del Carmen Rodríguez Servín y hoy tendré el gusto de platicar, conversar con el maestro Héctor Marín Ruiz. Un maestro que, pues voy a platicar brevemente de su currículum porque para no llevamos mucho tiempo. Solo quiero decirles que es egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Hizo su maestría en la propia institución, o sea, la Facultad de Contaduría. Cerró para reforzar sus conocimientos en un centro de educación, de investigación y docencia de investigación en la Universidad de París, y tiene una amplísima experiencia profesional. Dentro de las muchas empresas donde ha trabajado, pues nos encontramos con General Motors, con Sears. Bueno, si sigo hablando de empresas, pues nos vamos a llevar la mañana. Pero quiero decirles que su capacidad, su empeño, su entrega a su trabajo y obviamente ahora a su labor también académica, lo hacen que hoy por hoy sintamos que es un gusto, un privilegio conversar con él. Maestro, muy buenas tardes. Buenas tardes. El tema de hoy, como seguramente lo hemos comentado, conversado y anunciado, es lo que se llama plan de negocios. Nunca como ahora es tan importante el desarrollar la actividad económica. Vemos que las opciones laborales, independientes, etcétera, pues a veces se cierran. ¿Y qué mejor forma de aportar a una economía así, en crisis, delgada, temerosa, que llevando a cabo un negocio propio? Nosotros sabemos perfectamente bien que muchos en algún momento de nuestra vida, o sobre todo en estos momentos, al no tener un empleo formal, decimos, pues vamos a echar un negocio, vamos a echar un andar chiquito, grandote, a vender, etcétera. Lo cual evidentemente habla de que no nos queremos quedar tranquilos. Pero ¿cómo empezar un negocio sin tener pues grandes probabilidades de fracasar? Y cómo de alguna manera llegarnos de algunas herramientas que nos permitan que ese intento que hagamos salga lo más positivo, lo más productivo que nos sea posible. Maestro, algo importante, ¿puede comentarnos de manera sencilla? Porque queremos que esta charla llegue a muchos. Muchas gracias. Y que posteriormente se vea que de lo pequeño sale lo grande. Hablar ahorita de plan de negocios no solamente es para una empresa grandota ni chiquita, es para una empresa en general, para alguien que emprenda. Platíquenos qué es el plan de negocios. Ante todo quiero agradecerles la oportunidad de poder platicar de este tema tan interesante con todos ustedes. Y lo primero que quiero decir es que cualquier persona puede tener un plan de negocios. Podemos hablar de una persona física, podemos hablar de un grupo de personas que puedan constituirse como una micro, puede hablarse de una empresa mediana o inclusive de una empresa grande. Para empezar, yo podría decir que lo primero que hay que pensar es qué quiero de mi negocio. Quiero ofrecer un producto, quiero ofrecer un servicio, una consultoría, quiero comercializar algo que satisfaga las necesidades de un cierto nicho de mercado que me llama la atención. Entonces, en respuesta a su pregunta es, cualquiera puede tener un plan de negocios. Hay que tener cierta estructura, ciertos conocimientos técnicos para poderlo hacer. Lo que quiero decir es que un buen plan de negocios siempre va a tener a gente interesada en invertir junto con nosotros para que nuestro negocio sea un éxito. Evidentemente que las personas que invierten con nosotros van a querer participar de las utilidades y efectivamente eso es lo que vamos a hacer. Y eso va a ser en beneficio de la sociedad, en beneficio de los inversionistas, en beneficio de uno mismo y de la familia y de las personas que están alrededor de nosotros. En resumen, cualquiera puede ser un empresario exitoso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un plan de negocios. ¿Qué es un plan de negocios? Es un documento que contiene diversos capítulos. Empezaremos por el más sencillo. ¿Qué quiero comercializar? ¿Qué producto quiero vender? ¿Qué servicio profesional quiero darle a la comunidad? Una vez establecido lo que yo quiero hacer, manos a la obra, tengo que proyectar a qué tipo de clientes voy a referirme. Para esto se hace un estudio de mercado. ¿Quiénes podrían estar interesados en el producto? Para que yo sepa eso, primero tuve que detectar una necesidad de la población o de un sector específico. Una vez que yo ya sé cuáles son sus necesidades, puedo decidir si mi producto va a tener éxito o no. El segundo paso es ya hacer un estudio de mercado.
Y en ese estudio de mercado me va a decir mis clientes potenciales que voy a tener y puedo proyectar mis ingresos de una mejor forma, una manera muy, digamos, muy cercana a la realidad. Otro aspecto que yo tengo que considerar es mi canal de distribución, como podríamos tenerlo en empresas tan exitosas mexicanas a nivel mundial como Bimbo, por ejemplo, como Cementos Mexicanos, como Industrias Unidas, Yusa. En fin, hay muchas empresas mexicanas que han tenido éxito precisamente por esa logística. La logística implica los canales más adecuados de hacer llegar mi producto y mi servicio a los consumidores finales, más los inventarios. Hablando de inventarios, yo debo de conocer cuánto cuesta mi materia prima, cuánto me va a costar la nómina y cuáles van a ser mis gastos indirectos de fabricación. Una vez que tengo mis costos, se los reduzco a mis ingresos y me va a dar mi primera utilidad. Después veré los gastos de operación, los gastos administrativos, los gastos de venta, los gastos financieros, los impuestos que hay que pagar y llegaré a mi utilidad neta. Si este plan de negocio lo estructuro adecuadamente, estoy totalmente seguro de que nadie se va a sentir defraudado de los resultados que prácticamente ya son un hecho. De hecho, se hacen ciertos cálculos que me van a permitir saber con certeza, desde ahorita antes de invertir un solo centavo, si mi negocio va a producir utilidades. Hay que considerar no solamente que voy a buscar a cualquier inversionista. Vamos a decir que hay dos tipos de inversionista. Si mi producto va a ser tecnología de la información, los que inviertan conmigo van a querer tener utilidades inmediatas que quizá yo no pueda ofrecer. A lo mejor tengo que buscar otro tipo de inversionista donde quiera tener utilidades más razonables, pero a largo plazo. Entonces yo tengo que decidir qué tipo de inversionista es el que yo voy a aceptar en mi negocio. Eso es un hecho. En mi plan de negocio tengo que hablar del capital humano. Tengo que decir quién es mi equipo, qué experiencia tiene y cómo estoy garantizando el éxito. ¿Quién soy yo y qué ofrezco? Ante la situación que se ha presentado, no solamente en México, sino en el mundo, hay variables que son internas, variables que pueden, entorpecer mi plan de negocio, y hay variables que pueden entorpecer mi negocio, pero que no dependen de mí, sino dependen de la macroeconomía, como puede ser la inflación, las tasas de interés, ciertas decisiones que se toman que no están a mi alcance. Esto que estoy comentando me lleva a pensar en un segundo plan, en el plan B. ¿Qué pasa si todo lo que yo proyecté no funciona como yo quiero? Entonces tendría que ir a un segundo plan donde voy a resolver cualquier vicisitud, cualquier problema que se pueda presentar posteriormente. Entonces, yo digo que un plan de negocios siempre va a ser exitoso si cumplo con ciertas características. Para poderte hacer un plan de negocios, primero debo de conocer mi producto, mi servicio, quiénes van a ser mis clientes o el nicho de mercado al que me voy a dirigir, clase media, media alta, a gente muy joven, a gente mayor, en fin. Dependiendo de lo que ofrezca, voy a saber quiénes van a ser mis clientes. Por otra parte, ofrecer la seguridad de mi trabajo, los resultados con números, no números alegres, números basados o puestos los pies sobre la tierra, porque cuando tenemos un proyecto pensamos que vamos a ser millonarios de un día para otro. Eso no existe. Tengo que empezar por lo mínimo razonable y mis gastos también van a ser razonables. Algo que he observado en la vida real es que empresas tienden a quebrar porque no distinguen los gastos de los dueños con los gastos de la empresa. Hay que separar lo que es la persona moral, lo que es los inversionistas. Entonces, cuando se confunden mis gastos personales con los gastos de la empresa, es cuando perdemos el control de la compañía y seguramente nos va a llevar al fracaso. Usted me preguntará, bueno, ¿y de qué voy a vivir? Es muy sencillo. Me asigno un sueldo y a eso me atengo. Y yo respeto a la empresa. Entonces la empresa va a pagarle, por un lado, a los inversionistas a través de dividendos o al banco a través de préstamos y me va a regresar en un periodo determinado mi inversión como propietario. Un proyecto de inversión habla de mercadotecnia, de recursos humanos, de finanzas, de administración, de canales de distribución. Habla
prácticamente del entorno en el cual yo me voy a mover. Yo siempre he sugerido que empecemos por México y lo más rápido posible empecemos a cruzar fronteras, es decir, empezar a vender a otros países. Estoy totalmente seguro que las necesidades que tenemos en México son las mismas necesidades que se tienen en otros lugares del mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a pensar quiénes son los posibles clientes a nivel internacional. Con esto ya estamos hablando de una expansión de nuestro negocio. Desafortunadamente en México la mayoría de las empresas son microempresas y son familiares, entonces hay que separar lo que son los intereses familiares de lo que son la operación misma de la empresa. Y gracias a eso algunas empresas han podido salvarse cuando se separan los intereses familiares de los intereses empresariales. Entonces, hablando de un plan de negocios, se estructura pues, evidentemente en un proyecto, en unos ingresos, en manejo de los costos y gastos, y aquí quisiera hablar de lo que es la trilogía del desarrollo. La trilogía del desarrollo es un control estricto de los gastos, un control estricto de los inventarios, de los costos de inventarios, y todas las decisiones que yo tome me deben de llevar a generar utilidades. Entonces, si tenemos el cuidado de manejar principalmente nuestros costos, los ingresos se van a dar. Y la forma de ser competitivo es únicamente controlando los costos y los gastos, porque yo no puedo aumentar el precio de venta, porque entonces la gente ya no me compraría mi producto. Debo tener ciertas características. Mi producto, ¿qué ventajas competitivas tiene con respecto a la competencia interna que tengo? Debe ser de excelente calidad, de un precio razonable, de entrega justo a tiempo y de tal manera que los clientes me van a preferir a mí con respecto a mis competidores. En alguna ocasión, en alguna de las empresas que trabajé, comentaba con el director de ventas, caramba, alrededor de nosotros se nos pusieron muchas organizaciones con nuestro mismo giro y dijo, qué bueno. Digo, ¿cómo que qué bueno? Sí, gracias a ellos, ahora nosotros vamos a vender más. ¿Por qué? Porque nosotros somos los mejores. Y gracias a eso van a poder compararnos. En otras palabras, lo que estoy diciendo es, no me importa tanto los competidores si mi producto y mi servicio es mejor que el de ellos. De hecho, me van a ayudar a vender más. En resumen, cualquier persona puede ser un empresario exitoso con un buen plan de negocios. ¿Cómo se divide un plan de negocios? Bueno, viene desde una portada, el producto que voy a ofrecer, cómo es el organigrama, quiénes forman parte de mi equipo, garantizar la experiencia que estas personas van a aportar al negocio, poder decir de alguna manera casi garantizar las utilidades que vamos a tener en un cierto periodo. No hay que correr, hay que caminar, no hay que hacer cifras alegres, sino simplemente poner los ingresos razonables y eso sí, ser muy estrictos con los costos. Muchas empresas han desaparecido porque los costos no los cuidan y gastan más de lo que ingresan y terminan teniendo una quiebra técnica o lo que es un concurso mercantil que prácticamente sí es una quiebra en ciernes. Entonces hay que evitar llegar a eso. ¿Cómo? Supervisando diariamente a nuestro negocio, supervisando a nuestro personal, sobre todo teniendo una comunicación, un canal de comunicación muy importante con nuestros clientes. Ellos nos van a dar retroalimentación. De esta manera, cualquier negocio puede ser exitoso. Y podemos demostrar con números, desde antes de hacer la inversión de cualquier centavo, cómo van a ser mis ingresos, mis costos, mis gastos, mis utilidades. Puedo saber cuándo yo como dueño o como inversionista voy a obtener la devolución de lo que yo invertí. Voy a saber cuál es el porcentaje de utilidad que me va a dar mi negocio. Voy a conocer desde ahorita mis ingresos considerando la inflación y considerando los intereses bancarios, cuál es mi verdadero ingreso. Entonces, todo esto del plan de negocios implica ciertos conocimientos como son económicos, financieros, administrativos, de recursos humanos, de comunicación y principalmente tanto con mi personal como con los clientes y proveedores que me vayan a acompañarme en esta empresa. Bueno, maestro, de su exposición ahorita de lo que es un plan de negocio, podemos inferir todos que su vasta experiencia empresarial pues es manifiesta.
Pero a ver, yo vamos a aterrizarlo un poquito. Un plan de negocios, como usted lo menciona, es exactamente lo que nos acaba de describir. Pero si yo soy un pequeño emprendedor, persona física, que aún no pienso en invertir con otros, en llevar a cabo de alguna manera una proyección a nivel internacional, sino lo que busco es llevar o auxiliarme de esta herramienta llamada plan de negocios como tal, pues obviamente no cuento ni con el recurso, ni con los, digamos, elementos para poder estructurar un documento de tal complejidad. Algo importante que quisiera yo comentar sí, es que doctora. lo primero que tiene esa persona es, claro, tener convicción sobre lo que vende. Yo no puedo buscar un mercado o una persona que se interese en lo que es el producto si yo misma no estoy convencido de las bondades. Y otra cosa que le veo es que pues yo no tengo los conocimientos técnicos, tampoco tengo el recurso para tener un profesional. Entonces, ¿cómo poder yo, persona que apenas empiezo de manera, no voy a decir que primitiva, pero sí sencilla, como persona física, como persona que tiene en mente un producto que primero estamos convencidos de que tiene ventajas porque ofrece lo que usted bien menciona, algo que el resto de los competidores o personas que tienen ese producto pues no tiene? Es correcto. Una situación interesante que a lo mejor mi producto o mi servicio es original porque no estamos viendo en el mismo nicho de mercado algo que pues, ni siquiera se asemeje o por lo menos no tenga las características de lo que yo estoy convencida va a ser mi ventaja competitiva. Entonces, ¿cómo, maestro, le voy a pedir este favor? Hacer un documento sencillo, concreto, que me lleve, me guíe, me permita hacer mi plan de negocios, como lo recomienda obviamente la técnica de una estructura, pues ya lo que va a ser a la larga formal y que va a crecer con muchos buenos deseos a nivel internacional, pero que ahorita me diga, a ver, este documento sencillo, lo que le pido, lo vas a elaborar de tal o cual manera para que tú empieces a ser alguien que tenga bases, no te lances a un mercado con nada más 2, 3 cosas en el suelo y digas que eres un empresario, ¿verdad? Déjeme comentarle algo de algo que he visto en la vida práctica, es que muchas personas antes de comenzar su negocio ya tienen su negocio, han hecho ventas esporádicas de su producto y ¿qué cree? Han sido aceptados. Eso debe formar parte de mi plan de negocios y decirlo, aunque mis ventas sean pequeñitas, estoy demostrando que lo que yo quiero hacer ya tuve de alguna manera experiencia y sé que se va a poder vender porque No me ya ha lo habido personas que han creído en Sí. mí. Entonces, para un plan de negocios, primero es hacer la presentación, qué tipo de empresa va a ser, a qué se va a dedicar. Por supuesto, esto viene con una escritura constitutiva y todo lo que sabemos del objeto social y demás. Pero principalmente es que yo esté convencido de mi producto. En segundo lugar, decir quiénes van a formar parte o cuál es mi equipo de trabajo. Si tengo ventas, por pequeñitas que sea, también decirlo. Y ser muy, muy honesto en la parte económica. Decir, no tengo los recursos, sin embargo, los recursos que requiero de esto van a ser invertidos de esta manera y nos van a producir ciertos beneficios, cierta rentabilidad, cierta utilidad. Entonces, mi plan de negocios tiene que estar con mi proyecto, con el tipo de negocio, con el equipo de trabajo, el organigrama, las funciones de cada uno de ellos y su experiencia, por supuesto la de su servidor también, como cabeza del proyecto. Lo que se espera de tener de utilidades para los inversionistas y en cuánto tiempo. Saber escoger a mis inversionistas. Hay 2 tipos de inversionistas que comentábamos, que es uno que quiere utilidades inmediatas y otro que está dispuesto a esperar a que la empresa se estabilice y entonces van a generar utilidades constantes. También hacer un proyecto de finanzas con estados financieros, como puede ser un balance, un estado de resultados, un flujo de caja o cash flow, donde voy a decir cuánto dinero voy a tener en efectivo para seguir reinvirtiendo en mi empresa. Una de las cosas que yo he observado de las empresas que normalmente no tienen éxito es que los empresarios quieren utilizar sus utilidades de inmediato para su uso personal. Pensémoslo de esta manera. Una empresa que nace es como un bebé. Yo no le voy a pedir a un bebé que me mantenga. Voy a esperar, a alimentarlo, a educarlo hasta que llegue a ser adulto. Entonces, en ese momento,
sí se pueden empezar a tomar dividendos o utilidades. Antes yo recomiendo que todo el dinero que entre se vuelva a reinvertir para hacer crecer las ventas, crecer la inversión y expandirme. Puede empezar desde ser un artesano, como hay muchos, y esos artesanos llegan a ser grandes líderes textiles, vamos a llamarlo de esa manera, o inclusive en restaurantes y otro tipo de servicios, o inclusive, no le voy a mentir, por hablarlo de alguna manera, C.A. Roebuck, si le platico a usted cómo inició C.A. Roebuck, empezó desde cero porque recibieron un furgón de relojes que nadie reclamó. Y al vender los relojes compraron más mercancía y así inicia C.A. Roebuck a nivel mundial con el mail order o pedidos por línea. Y ahora pues lo que es Sears a nivel mundial, todos los negocios, casi el 99% de los negocios han iniciado de una forma incipiente. En respuesta a su comentario, cualquiera de nosotros puede iniciar su negocio. Hay que perder el miedo, hay que hacerlo con convicción, con profesionalismo y obviamente auxiliarse de personas que conozcan cada una de las áreas. Normalmente los inversionistas quieren asegurar su inversión y que les produzca utilidades y no pérdidas. Ellos muchas veces nos ponen a nuestra disposición financieros, administradores, mercadólogos, gente de recursos humanos que nos van a acompañar en este proyecto y ellos al mismo tiempo están asegurando sus utilidades. ¿Por qué? Porque ellos están participando de manera activa para que su dinero crezca. Y de esta manera los inversionistas no invierten en ideas, los inversionistas invierten en las personas. Y si usted como un emprendedor se le tiene confianza, automáticamente usted va a tener todo el apoyo empresarial inimaginable. Esto se ha visto en gente demasiado joven, aquí en México, en Estados Unidos y en otras partes del mundo que han sido muy exitosos porque están convencidos de su idea y la gente cree en ellos y ahora son grandes empresas. Pues bueno, voy a permitirme agregar algo a lo que usted nos comenta. Sí, doctora. Sí, eso como abogado corporativista, ¿verdad? Yo les comentaría, y es una situación muy importante cuando empieces como, digamos, a hacer tu plan de negocios, no empieces en una sociedad con otros, sino procura medir tus fuerzas y tus capacidades. Correcto. Y buscar de alguna manera esquemas de negocios como personas físicas. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. Para medir realmente la bondad de mi negocio, ver los resultados, porque cuando entran terceros, que es muy bien, lo que usted tiene una visión empresarial corporativa, digamos, innegable, pero cuando tú empiezas un negocio, es muy conveniente ver tu producto, ver tus resultados, y más si ya tienes por ahí un negocito que te permitía más o menos irla sobrellevando, buscar aquellas figuras incluso fiscales que te favorezcan, que te permitan con el capital con que cuentas, claro, y con tu convicción del producto y el nicho que estás visualizando, ver cómo puedes crecer después para que con un plan de negocios, como usted menciona, más estructurado, más complejo, con la medida de las aspiraciones que tenemos, podamos seguir adelante. Esto es importante porque algo que es básico, cuando uno inicia, no van muchos a venir con uno. Entonces, cuando uno inicia, a lo mejor algunos que ven, si uno no tiene la habilidad, podrían aprovecharse de esa ventaja que tiene, pues la idea que usted ha generado, acariciado con tiempo. Y llevársela, desafortunadamente. Tenemos algunas malas experiencias, muchos en este campo de lo que son los negocios. Es verdad. Entonces, lo que dice el maestro es técnicamente impecable. Buscar a otros para crecer en los recursos que le llaman capital ajeno, pues es prioritario. Buscar la figura idónea de financiamiento lo es también. Pero una situación importante, innovador, creativo, solo, empresario, solo, es cuando sabe él si funciona o no realmente su idea de negocios. Es correcto. Cuando esto crece, que tiene esa ventaja, o tiene después la suerte que 2, 3 más vayan con él, ¿qué más, no? Así es. Y podemos llevar y generar, pues pequeños ahorita, pues nuestro dicho, usted lo acaba de mencionar, la micro y pequeña empresa, hoy por hoy mantienen una gran cantidad de empleos. O sea, a nivel nacional. Que es a nivel nacional. Sí. Pues francamente, la verdad, yo creo que ahorita una gran base de la economía y del empleo que pues se está dando en
pues, ¿qué queremos decir? En cifras reales, ¿no? No podemos desmentir que pues se mantiene con negocios de 2, 3 empleados y un plan de negocio le serviría, tampoco desecharlo, pero hacerlo sencillo como usted, con lo que usted dice. A ver, algo importante, maestro, si ponemos para una persona, así como le describí ahorita, que empieza, 3, 4 elementos que debería tener su plan de negocios. Déjeme platicarle de una persona, un caso de la vida real, que de alguna manera llegó a conocer como barista el cómo se preparaban los cafés. Llegó un momento en que dijo, bueno, yo quiero tener mi propia cafetería. Y me dio muchísimo gusto ver que esta persona ahora es una empresaria hecha y derecha, y precisamente fue a través de un plan de negocios incipiente y ahora es toda una empresaria. Con lo que quiero aterrizar esto es en el sentido de que cualquiera de nosotros podemos ser empresarios, desde una cafetería, un comedor pequeño, la venta de ropa, de todo lo que es fashion, todo puede ser, de joyería inclusive, o inclusive alguna empresa de servicios. Seguramente ustedes han escuchado de personas que están en el aeropuerto y se les olvidó su pasaporte o documento en su casa. Abren una empresa que se llama Ahí Voy. Entonces llega el motociclista, recoge el pasaporte que está en el sur de la ciudad, se va al aeropuerto y se lo entrega en mano. Ese es un tipo de negocio que antes no existía. Las entregas a domicilio, antes para que le llevaran un café a su oficina era imposible. Ahora hay personas que le llevan su café, está tantas empresas que se dedican precisamente a ese tipo de negocio. Entonces, a pesar de las vicisitudes y los problemas que nos ha presentado esta pandemia, han surgido empresas precisamente aprovechando la tecnología y ofreciendo servicios personalizados y han tenido mucho éxito. Y además se han generado empleos que antes no existían y muchachos que estaban desempleados ahora están siendo productivos. Entonces, hay que iniciar un proyecto de negocios, un plan de negocios, es factible para cualquier persona, así sea para la preparación de cafés, para la venta de algún producto simple. Ahí se empieza. Todos los negocios, o casi el 80-90% de los negocios han empezado así, de ser muy pequeñitos y ahora son grandes negocios. Algo importante, maestro, y usted yo creo que va a coincidir conmigo, es sé original. Por supuesto. Sé creativo. Claro. Sé entusiasta. Sí. No te rindas ante el fracaso. Todos los días piensa en que tu negocio es el mejor y que eso lo vas a hacer ver a los demás. Así es. Si ves que algo falla, no te desanimes, adelante, porque de lo contrario, te has perdido. Así es. Si las cosas funcionan como tú quieres, crece más, no busques ni te pongas límites, pero tampoco te sientas, pues, no sé, desanimado. Relegado. Cuando en ese momento, pues, no surgieron los límites que querías, sino que quedaste abajito. El emprendedor trabaja, piensa, duerme, come con su idea. Es correcto. Si no lo hace, nunca va a llegar a ser un buen empresario. Y el empresario es eso, lucha constante, convicción constante, creatividad constante, innovación constante. Y el plan de negocios es una herramienta fundamental. Maestro, ¿a quién le encomendaría usted un plan de negocios para, en general, un chiquito, un grande, o qué características tendría? Porque no tenemos dinero para que nos hagan planes de negocios. Le voy a ser franco, yo creo que lo correcto sería empezar por algo pequeño y saborear el éxito de lo que vamos teniendo, y seguramente ya tenemos una idea muy concreta de qué tanto podemos crecer. Si mi capital fuera más fuerte, pues evidentemente debería tener la seguridad de quiénes van a ser mis clientes, cuántos ingresos voy a tener, y podría empezar a una escala mayor. Pero normalmente estas empresas empiezan por lo pequeño, ya sea restaurantes, ya sea servicio, ya sea venta de cafés o algo adicional. Pero he visto a muchas personas verdaderamente talentosas con este plan de negocios que han sido muy exitosas. Así que yo diría que podríamos empezar por algo pequeño. No tengo que ser ni sobrino de un millonario, ni mucho menos. Hay instituciones que están dispuestas a correr el riesgo conmigo, siempre y cuando mi plan de negocios esté bien estructurado, con un buen plan de mercadotecnia, de canal de comunicación, con un buen control de inventarios, con un buen equipo de trabajo y sobre todo con un producto que aunque tenga competidores que vendan lo mismo, mi producto debe dar un valor agregado. Algo de lo que yo siempre comento es,
no solamente hay que ver las utilidades en primer término. La misión de cualquier empresario es crear valor. Al crear valor, creo una marca, una imagen, un prestigio, una calidad. Cuando eso se da, las utilidades vienen sin lugar a dudas. Mientras que si lo que busco es utilidad, lo más probable es que yo fracase. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener una empresa creándole valor. Si eso lo hago, absolutamente es garantizado el éxito, no tengo ninguna duda. Y hay seguramente expertos que saben de lo que estamos hablando y van a estar felices de poder aportar todo el capital que nosotros necesitemos para que nuestro sueño se convierta en realidad. Fíjese, maestro, que ya para concluir, sí, algo doctora. importante que puede resultar, pues una lucecita por ahí para los que quieren hacer uso de este plan de negocios. El plan de negocios, estructurado de manera incluso sencilla, puede servir de instrumento para acercarse a instituciones que están orientadas al fomento de la pequeña y mediana empresa sí. y que de alguna manera ofrecen créditos blandos, que les llaman, o sea, Así es. oportunidades o recursos que Sí, son muy accesibles para empezar esos negocios. Eso es una ventaja de lo que es el plan de negocios para el incipiente, para el pequeño, al empresario, a la micro, pequeña empresa. Y las grandes, ¿qué digo? Pues para atraer al inversionista de todo tipo. De hecho, instituciones gubernamentales dan créditos blandos, o sea, a la tercera parte de lo que me cobraría cualquier otro banco. ¿Por qué? Porque están convencidos de lo que necesita México es precisamente el emprendimiento, el crecimiento, y la única forma de hacerlo es creando negocios, y esto pues se le regresa como un beneficio al propio gobierno a través de la generación de empleo, que es importantísimo, a través también de la generación de base gravable para pago de impuestos. Entonces viene una economía creciente como sucede en otros países del primer mundo. Entonces, creo que la pequeña empresa, los planes de negocio son perfectamente factibles. De hecho, está comprobado con muchas personas que han tenido éxito aquí en México. Si me permitieran hacer el comentario, está, por ejemplo, Carlos Casuga como dueño y fundador de Yakult. Él empezó de los 18 años con una fabriquita de pelotas inflables para playa. Después entró al terreno de la alimentación con Yakult y debe vender entre, no sé, 7 o 10 millones de frasquitos diarios de esas botellitas, y actualmente es un empresario exitoso. Otra empresa pues que es reconocida a nivel mundial es Bimbo, la otra es Cementos Mexicanos, Cemex. Otro empresario mexicano que ahora tiene inundado de cines en todos Estados Unidos es Cinépolis, por ejemplo. Otro mexicano muy exitoso es de Kitsania, que empezó aquí en México y ahora tiene ciudades para los niños, para su diversión, para que hagan trabajos de la vida cotidiana en Medio Oriente y en otras partes del mundo. Y como él, podría decirle cantidad de personas que empezaron prácticamente con nada y ahora son grandes empresarios. En respuesta a su pregunta es, cualquiera de nosotros puede ser no solamente un empresario, sino un gran empresario. Y para muestra hay cantidad de ejemplos que podría darles en este momento. No sé, a lo mejor puede empezar con un comedor, puede empezar con una cafetería, podría empezar con la venta de ropa de moda. Ahorita es algo que se está vendiendo muchísimo. Si soy original y tengo buenos productos y un precio accesible, creo que no va a tener problema. Y los 3 secretos de un buen negocio es, primero, un buen producto, un buen servicio, un precio justo, entrega rápida. Si cumplo con esos requisitos, difícilmente voy a tener competidores. Una ventaja del plan de negocios, vamos a vincularla con otros temas para que nos acompañen, maestro, Sí, maestro, es que nos va a servir de binomio indispensable para generar un modelo de negocios. Claro. Sí, esto lo vemos mucho como abogados corporativos porque van de la mano. Así y es. obviamente posterior, con mayor ya tecnicismo y a cuestión de una visión financiera, un proyecto de inversión. Entonces yo creo que este tema nos va a servir de entrada para otros muchos. Sabemos que en lo empresarial, recursos humanos, tecnología, etcétera, el ser empresario, abogado empresarial, etcétera,
implica un cúmulo de conocimientos, tanto jurídicos como financieros, como técnicos, como contables, administrativos, etcétera. Es un mundo que no se explora de una sola vuelta, pero que también le ofrece unos retos importantísimos. Maestro, le agradecemos infinitamente las palabras, la plática sostenida el día de hoy, lo que es plan de negocios. Espero que les haya servido de guía, por lo menos sembrar la inquietud y las ventajas que puede ser tenerlo, y obviamente anímense, ser empresarios, emprender algo, tener entusiasmo, alcanzar algo con el mérito propio y obviamente aportar a la sociedad algo, satisfactores a necesidades que ellos tienen. Si no, no tendría respuesta a nuestro producto. Es que mediremos nuestra creatividad y seguro que tenemos mucha. Pues el agradecido soy yo que me hayan permitido comentar algo de este tema tan interesante, y para que todo el mundo se anime a ser empresario a través de una buena elaboración de un plan de negocios, que si bien no es algo sencillo, pero tampoco es imposible, y creo que este es el primer paso para poder ser un empresario. Estamos vinculando la técnica, cómo elaborar un plan de negocios. Así es. Con obviamente el entusiasmo y la inquietud que tiene aquel que quiere llegar a hacer algo propio. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, doctora. Maestro, su apoyo fue invaluable. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.